preparando. Sí, Vale. ya, quiero contarles que ya estamos transmitiendo en directo en Facebook. Siempre nos pasa acá que empezamos a hablar, pero ya está. Y queremos darle la bienvenida a este capítulo de nuestra sexta temporada, nuestro tercer capítulo de Maternidades Imperfectas. Tenemos una invitadísima maravillosa que después le vamos a pedir a ella misma que se presente, pero estamos súper contentas porque cuando soñamos Maternidades Imperfectas, el nombre de ella salió inmediatamente. Entonces, tenerla acá para nosotros de verdad que es un placer, es un orgullo. Gracias. Y estamos bien contentas de estar acá. Así que, Paz, no sé si quieres saludar a nuestras personas que ya se están conectando a través del Facebook. Sí, bueno, hola con todos. Hola Esther, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿qué tal? Muchas gracias por alimentar este espacio de maternidades. Llevamos ya 3 años reflexionando a través de diferentes temáticas alrededor de la maternidad, pudiendo hablar con más honestidad, más realidad, visibilizando muchas historias que muchas veces o se idealizan o se esconden alrededor de la maternidad. Así que estamos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias también a todas las personas que se están conectando. Súper. Así que bueno, mientras La Paz, recuerden que nosotros esta temporada estamos probando una dualidad que estamos haciendo a la vez por Facebook y a la vez por Instagram. Entonces La Paz está tratando ahora de conectarse por el Instagram. Vamos a invitarlos y vamos a hablar un poco del fondo, de qué nos mueve acá en Maternidades Imperfectas, de qué es lo que queremos compartir con ustedes. Maternidades Imperfectas se centra en escuchar, en acompañar y en inspirar a las mamás en esta transformación que implica la maternidad en la vida de las mujeres, promoviendo, por supuesto, el bienestar, los derechos, pero también respetando la singularidad de cada mamá y de cada hijo. Invitamos entonces a las madres a encontrar su propia voz, su propio estilo en la maternidad, como un espacio de descubrimiento personal, fuera de los dogmas que recaen en el deber ser, que a veces pesa sobre las mamás. Por eso concebimos a la maternidad como una gran fuerza, como una oportunidad que tenemos las mujeres de crecimiento y, por supuesto, de transformación hacia una feminidad más plena y más empoderada. ¿Sí? Así que, Paz, ¿pudiste por Instagram o no? No, vas a tener que empezar tú. Ya, tranquila, entonces tú Empiézalo avanza, tú. yo lo empiezo y tú avanza con lo que seguimos, ¿sí? ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Esther, tenemos aquí en Maternidades un pequeño ritual para empezar. Así que vamos a hacerte unas preguntas y la idea es que respondas muy espontáneamente, ¿sí? Estás sin audio, Perfecto, Esther. perfecto. Sí, Ya, sí. perfecto. Estaba silenciada porque tengo el niño aquí detrás chillando un poco y por eso estoy esperando. Cuando tenga que hablar, abro el micro, pero si no lo cierro para evitar Perfecto. Bueno, el Esther, ruido ambiente. no te preocupes. Un libro. Un libro. Podría decir Mamá desobediente, que es el mío, pero tal vez queda mal, así que también añadiría Nacemos de mujer de Adrienne Rich, que es una obra que ha inspirado también mucho de mi trabajo, una obra de mediados de los años 70, pero ha sido reeditado recientemente, Nacemos de mujer de Adrienne Rich. Una canción. Una canción, pues tal vez Imagine de John Lennon, que lo he escuchado recientemente en un funeral, tristemente, de un buen amigo y sí, Imagine, la tengo muy reciente. ¿Un maestro o una maestra en tu vida? Sí, bueno, si tuviese que decir un maestro, justamente hablaría de una persona muy conocida aquí en Cataluña, se llama Arcadio Oliveras, no lo conocerán ustedes, pero fue todo un maestro para mí que murió recientemente, como les comentaba, estuve recientemente en un funeral donde justamente pusieron para cerrar el acto John Lennon, Imagine, pues sería él, pero también podría hablar de mujeres que han sido referentes como Rosa Luxemburgo, Rosa Parks, en definitiva, todas esas mujeres y también hombres comprometidos con el cambio social y político para mí son grandes referentes. Esther, y desde que eres mamá, ¿eres más? Perdona, es que estaba dándole a la conexión por Instagram a la vez. Las madres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero también tenemos... En eso estamos. Sí. En eso Muy estamos, bien, sí. desde que soy, mira, ahora ya se conecta, desde que soy mamá soy más paciente. ¿Y un mensaje que te gustaría dejarle a tus hijos?
a tu hijo. Espera, que estoy, es que parece que se sale, se oye duplicado. A ver, No a lo ver. puedo bajar el volumen más. Sí, arreglémoslo para... Un segundo, miraremos otra cosa. Espérate, bajo el volumen de la computadora. A ver. Pero no te oigo acá, Esther, en Facebook. Ah, y si bajo Ahí te esto, escucho. Ahí te escucho ahora, perfecto. ahora ¿qué tal? Sí, se te escucha. Vale, he bajado los auriculares y tengo esto subido. Perdón, una vez Ya. resolvamos una cosa, voy con la otra. Sí. Muy bien, Nuevamente, ahora. para las personas que nos están viendo en Instagram, si es que lo ven o lo escuchan duplicado o lo escuchan con eco, avísennos porque ya tenemos un plan de emergencia con la Esther que vamos a abandonar Instagram si es que se escucha demasiado duplicado, ¿ya? Y nos vamos a quedar quedamos solo en con Facebook. Entonces, para las personas que se están uniendo, cuéntenos si se escucha muy mal, duplicado, para poder abocarnos solamente a una fuente, a lo mejor que puede ser, en este caso, el Facebook Live, ¿ya? Ok, continuemos. Listo, ya solucionados los problemas técnicos. Espera. Hablábamos... Sí, Sí, porque claro, yo os oigo mucho, un segundo, porque... ya. Vale. Porque... A ver. Ahora, es que si no, el niño se tiene que poner a dormir y me va a escuchar mucho. Por acá nos dice que se ve y que se escucha súper bien. Perfecto. Me bajo el audio de aquí. Vale, muy bien, sigamos. Sigamos. Aquí no ha pasado nada. Desde que era mamá soy más paciente, ¿no? He dicho, creo. Muy bien. Y finalmente, un mensaje que quieras darle a tu hijo. Pues que crezca con libertad y con mucho amor. Qué hermoso, qué hermoso. Hoy día, como les contaba, tenemos un tremendo capítulo, Mamá desobediente con Esther Vivas, un espacio que tenemos para hablar de la maternidad como fuente emancipadora, como un espacio de crecimiento y también de conocimiento, pero sobre todo para ponerla en la esfera pública y política, sacarlo del plano íntimo, pero por supuesto hablando también de las condiciones que a veces no nos permiten maternar como nos gustaría. Esto es una mirada feminista a la maternidad. Con nosotras, en este tercer capítulo de la sexta temporada, Esther Vivas, bienvenida a Maternidades Imperfectas. Nos gusta que los invitados se presenten ellos mismos, así que adelante, cuéntanos un poco de ti para que las personas que están viéndonos te conozcan. Bueno, mi nombre es Esther Vivas, soy periodista, soy escritora, socióloga. Soy mamá de un niño de 6 años y desde que me convertí en madre empecé a escribir y a reflexionar sobre temas vinculados a la maternidad y de allí publiqué el libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, que salió publicado hace 2 años en España y el año pasado salió en varios países de América Latina y ahora acaba de salir en México y Puerto Rico. Aunque anteriormente a este tema de la maternidad ya escribía y trabajaba otras cuestiones vinculadas a la soberanía alimentaria y el análisis de movimientos sociales y políticos alrededor de los cuales sigo también trabajando en la actualidad. Muchas gracias, Esther. Bienvenida. A vosotras. También estamos muy felices de que tu libro pueda llegar a Latinoamérica. Creo que hay muchas cosas en las que coincidimos, hay otras que hay realidades particulares en Latinoamérica, también nos gustaría hablar de esto, pero bueno, empezando con la primera parte de tu libro, a mí me pareció fascinante esta reseña histórica que tú haces del rol de la madre, ¿no? Y cómo incluso hasta la primera ola feminista no se repensaba el rol de mujer alineado al rol de madre, ¿no? Y es recién en la segunda ola feminista, en los trabajos de Simone de Beauvoir, de Betty Freeman, que se comienza a repensar que el único destino que tiene la mujer no es la maternidad, que hay más destinos posibles. Incluso nos cuentas en tu libro y sobre todo como desde el pensamiento de Betty Freeman, se ve esta maternidad que de alguna manera es el mayor obstáculo de desarrollo de independencia de la mujer, ¿no? Creo que también es muy interesante en esta reseña cómo tú hablas del trabajo también de Adrienne Rich y desde lo conceptual, esta separación que hay de la institución materna y de la experiencia de maternar. Y cómo esto nos permite de alguna manera a las mujeres tomar poder, tomar conciencia de que ahora que la maternidad ya no es nuestro destino, cómo queremos vivirla. Así que a mí me hago esta pequeña
este pequeño resumen, porque a mí me emocionó mucho. La Connie y yo venimos estudiando la maternidad hace un tiempo y poder ver cómo a lo largo de la historia, digamos, desde una mirada en clave de género, cómo ha ido cambiando nuestro rol, creo que es muy importante. Así que en ese sentido, Esther, ¿cómo tú crees que las mujeres podemos empoderarnos a través de la experiencia materna? ¿Crees que es una experiencia que puede efectivamente ser emancipadora, que puede ser una fuente de crecimiento, de conocimiento, de libertad? ¿Cuál es tu reflexión alrededor de eso? Sí, yo creo que por un lado hay que distinguir entre lo que es el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal, como tú planteabas a partir de las reflexiones de Adrienne Rich. Evidentemente hay que acabar con el mandato de la maternidad, porque la maternidad será deseada o no será. Hay que acabar también con esa idea de una maternidad abnegada, sacrificada, con un ideal materno que es inasumible, que es indeseable, que nos genera mucho malestar en las madres porque nunca llegamos a ser esa madre perfecta y por lo tanto hay que también acabar con ese mandato patriarcal de la maternidad, asociando madre a ángel del hogar y a cuidadora por naturaleza. Creo que esto es muy importante y es contra el mito y el mandato contra el cual se rebelaron las feministas de la segunda ola, de los 60-70, que ahora tú, Paz, comentabas. Y evidentemente este modelo de maternidad hay que ponerle coto y hay que rechazarlo, pero ante esta maternidad como imposición y como mandato hay otra también, que es cuando la maternidad es una experiencia libremente elegida, es una fuente de gozo para muchísimas mujeres, a pesar de todas las contradicciones y ambivalencias que implica ser madre. Y tiene que ser una experiencia que podamos vivir con plenos derechos. Y evidentemente es una experiencia donde como mujeres nos podemos sentir muy realizadas, aunque evidentemente cada mujer tendrá su experiencia materna y no hay experiencias únicas. Pero está claro que la maternidad es fuente también de placer, de satisfacción y para mí la maternidad debe de ser feminista, que es lo que planteo en el libro, Mamá desobediente, porque básicamente para mí una maternidad feminista lo que significa es una maternidad donde las mujeres podemos decidir sobre esta experiencia, sobre nuestro embarazo, parto, lactancia, que tenemos una experiencia satisfactoria, que podemos también gozar de nuestras capacidades biológicas sin esencializarlas, porque cada mujer tendrá su experiencia de parto y de lactancia, pero sí es transitar esta experiencia si así lo deseamos. Y por lo tanto yo creo que en este sentido, si hablamos de una maternidad libre, deseada, gozosa y feminista, la maternidad es una experiencia que puede ser muy plena para aquellas mujeres que quieran transitarla. Lo desean. Y desde ese espacio, Esther, por ejemplo, ¿qué sientes o cuáles factores tú crees que pueden promover entonces como este empoderamiento, esta capacidad de que la maternidad sea deseada, sea como una fuente de luz, de crecimiento para las mujeres, como desde perspectivas más bien familiares, sociales y culturales? ¿Qué cosas crees que pueden promover esta sensación de que sí la maternidad nos emancipa, nos hace ser mejores personas, mejores mujeres? Bueno, en primer lugar, para que la maternidad nos emancipe desde el planteamiento que tú haces, necesitamos que la maternidad sea deseada y libremente elegida. Y esto es fundamental, acabar con el mandato de la maternidad. Y para mí un elemento muy importante, aunque sé que a veces en algunos países en América Latina y en algunos sectores es un tema aún controvertido, para mí un elemento esencial es el derecho al aborto, porque para mí el derecho al aborto es la premisa imprescindible para no tener maternidades impuestas ni violentadas. Por eso para mí es muy importante para poder tener esta libertad de elegir si ser madre o no, que podamos decidir serlo y también no serlo. Y el derecho al aborto pues forma parte también de poder decidir no serlo cuando es un embarazo no deseado, no buscado, fruto de una violación o que por otras circunstancias nos hemos quedado en estado de gestación, ¿no? Entonces, para mí este es un elemento importante y después también para que esta maternidad sea un elemento empoderador necesitamos una sociedad que acompañe esta experiencia, porque claro, el gran problema que tenemos es que vivimos en una sociedad que es hostil a la maternidad, a la crianza, básicamente es hostil a todo lo que significa la dependencia, la vulnerabilidad humana y que es hostil al parto respetado, a la lactancia materna. Entonces, ¿qué sucede? Que para yo tener una experiencia satisfactoria
necesito que este contexto me acompañe, pero este contexto me dificulta mi maternidad. Entonces yo lo digo muy a menudo, no somos las madres que podemos ser, no somos las madres que queremos ser, perdón, somos las madres que podemos ser en un contexto donde a menudo lo tenemos todo en contra y hay que ser conscientes también de ello. Por lo tanto, para mí, y resumiendo, una maternidad emancipadora implica poder elegir si ser madre o no y poder tener una maternidad que la podamos ejercer con plenos derechos, con parto respetado, donde yo decido sobre mi embarazo, parto y lactancia, con licencias de maternidad más amplias, con una conciliación que sea posible y que no sea una ficción, y con una maternidad que implica una responsabilidad no solo de la madre, sino de la madre, del padre, si lo hay, y del entorno y de la sociedad en general. Quiero, quiero complejizar un poco este deseo de ser madre, porque yo he trabajado con madres adolescentes, que es una problemática muy extendida aquí en Latinoamérica, y también con madres migrantes. Y en este trabajo, alguna vez me encontré con una etnografía que es muy interesante, que se titula Promesas que puedo cumplir. Y en esta etnografía lo que hacen es ver como estos deseos, tal vez no dichos, de una maternidad no planificada. Entonces, esta maternidad como fuente de identidad, la maternidad como fuente de cercanía, como este proyecto de vida que muchas veces a mujeres tal vez como tú, como yo, como la Cone, hemos podido como realizar nuestro proyecto de vida desde la profesión, desde los amigos, desde el crecimiento personal. La maternidad es un proyecto más de alguna manera, pero para muchas mujeres es el proyecto que tienen disponible. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, el ser madre es fuente de derechos. Tienes otro estatus social al ser madre también. Entonces, ¿cómo? Más bien pongo como la reflexión, ¿no? O sea, cómo yo creo que en una cierta clase social, con un cierto acceso educativo, hay como hacer esta distinción entre maternidades deseadas o no. Pero en otros contextos, muchas veces, bueno, esta maternidad, empezando porque no hay derecho al aborto, es obligatoria, o muchas veces desde las estructuras católicas que hay aquí, no hay siquiera esa posibilidad. Yo me acuerdo cuando trabajaba con madres adolescentes, no, en la mente, en su idiosincrasia, esa no es una posibilidad. Me quedo embarazada, tengo el hijo, entonces es una obligación que tengo que asumir. Entonces, no sé si tú has reflexionado sobre digamos, estas zonas grises de este deseo de la maternidad. Bueno, creo que es muy importante esto que apuntas, Paz, porque a menudo hablamos de la maternidad como si hubiese una maternidad única y como si la maternidad solo afectara a las mujeres blancas de clase media o clase media alta, cuando hay muchos tipos de maternidad y la maternidad como experiencia no solo viene atravesada por desigualdades de género, de aquí que la maternidad sea una experiencia tan invisible, poco valorada, que se intenta encerrar en lo privado, en el hogar, que se considera que es una responsabilidad única de la mujer, sino que también la maternidad viene atravesada por desigualdades de clase y de raza. Y si tú eres una mujer con pocos recursos económicos, tu experiencia materna va a ser distinta que la de una mujer de clase media. Y si una mujer de clase media alta, su preocupación es cómo conciliar empleo y crianza, como tú apuntabas, una mujer pobre, su gran preocupación será cómo mantengo un techo a mis hijos, les puedo dar de comer o cómo evito que me quiten su custodia, porque esto también sucede con mujeres pobres. Y si eres una mujer migrante, pues aún tienes más dificultades porque también hay un componente de discriminación de raza asociado a la experiencia materna. Si tú eres una mujer racializada, negra, indígena, aún tienes más números para sufrir violencia obstétrica y más abuso en tu experiencia de maternidad. Por eso creo que es muy importante también esta mirada interseccional a la maternidad, entendiendo que la maternidad viene atravesada, como decía, por desigualdades de género, de clase y de raza. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar la experiencia materna y también tener en cuenta pues otras miradas a la maternidad, y esto en particular a América Latina, que tienen que ver con la tradición de los pueblos originarios, que seguramente tienen un acercamiento a la maternidad distinto al nuestro. Para mí el elemento común, a pesar de las diferencias de esta mirada a lo que significa ser madre entre el ámbito rural o el ámbito indígena o el ámbito más
urbano, para mí el elemento es que esta sea siempre una maternidad, como decía antes, deseada y con derechos garantizados. Porque también en el ámbito rural hay unas dinámicas machistas muy consolidadas y bajo determinadas prácticas vinculadas a la tradición también a veces se pueden esconder determinados abusos y determinadas discriminaciones. Por lo tanto, yo creo que se trata de partir del reconocimiento a las distintas aproximaciones que pueden haber a la maternidad en función también del ámbito cultural, el ámbito urbano, el ámbito rural, el ámbito indígena, pero siempre que sea una experiencia donde haya derechos, donde la mujer pueda decidir, donde la mujer tenga acceso a métodos anticonceptivos, derecho al aborto y eso. Y con eso, con respecto al tema de los derechos, justo íbamos a preguntarte con respecto a eso. ¿Cuáles crees que son los desafíos prioritarios que tú ves, Esther, en términos de los derechos, las luchas que todavía nos quedan como por reivindicar tanto en Latinoamérica? Si ves también alguna diferencia entre lo que ocurre en España y lo que está ocurriendo también en Latinoamérica en términos de los derechos que hemos alcanzado las mujeres y que todavía hay muchos que nos faltan por alcanzar. ¿Cómo los ves ahí? Sí, bueno, una de las cosas de las cuales he tomado conciencia a raíz de la publicación del libro y en particular a raíz de la buena acogida del libro en América Latina, porque el año pasado fue publicado en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Colombia, así que en varios sitios y ya lleva varias ediciones en muchos de estos países y ahora ha llegado a México y a Puerto Rico, pero este feedback y esta buena recepción de la obra lo que me ha hecho llegar a la conclusión es que la maternidad, a pesar de ser una experiencia muy personal y del libro en concreto Mamá desobediente, ser escrito por una mujer que vive en Barcelona y en un contexto europeo, ha conectado con el sentir de muchas mujeres en América Latina porque, como decía, la maternidad es una experiencia personal, pero que comparte una serie de elementos que son universales y que no son comunes a las madres. Por ejemplo, el sentimiento de soledad, el sentimiento de no llegar a todo, a veces sentirte mala madre, la culpabilidad, es algo que nos acompaña como mujeres que tenemos hijos, vivamos en Quito, en Ecuador, donde están ustedes, o vivamos en Barcelona, en Cataluña, en España. Hay desigualdades y discriminaciones que también acaban siendo comunes, como por ejemplo la violencia obstétrica que sufrimos, las licencias de maternidad tan cortas, la dificultad por conciliar, las dificultades también para amamantar de una manera satisfactoria. Entonces yo creo que hay una serie de elementos comunes en torno a la experiencia materna que tienen que ver con el hecho de que la maternidad viene determinada por un sistema patriarcal que invisibiliza a la mujer, invisibiliza a la madre, da poco valor a las tareas de carácter reproductivo y considera que estas son una tarea exclusiva de la mujer, y por un sistema económico neoliberal capitalista que supedita la crianza, el cuidado, la dependencia humana a lo productivo. Y entonces todo aquello que se considera que no tiene valor económico, como es criar, cuidar, pues no se le da importancia y queda siempre supeditado y subalterno al mercado, a lo laboral. Y esto sucede también con la maternidad. Entonces yo creo que hay muchos más elementos en común entre Europa o América Latina incluso que nos separan. Y a veces me dicen, bueno, es que en Europa se está mucho mejor, se ha avanzado mucho más en derechos, pero la violencia obstétrica aquí también existe como existe en América Latina. Incluso hay países en América Latina donde hay algunos temas donde hay incluso más avances respecto a España. Y me refiero, por ejemplo, a las licencias de maternidad en Chile. Son de 5 meses y medio, son las licencias más extensas de toda América Latina y del mundo hispanohablante, mientras que en España solo tenemos 4 meses. Si es que llegamos a los 4 meses, tenemos 16 semanas. En Ecuador acá es 3, acá es 12 semanas. Sí, en México también son 3 meses y en otros países de América Latina aún son menos. Entonces me refiero de que hay mucho, yo creo que se ha conseguido bastante en los últimos tiempos a raíz de la lucha de muchas feministas, a raíz de la organización de muchas mujeres madres reivindicando el parto respetado, licencias de maternidad más amplias, pero aún queda mucho, mucho camino por recorrer y muchos derechos a ganar. Para mí un elemento central es tener licencias de maternidad que sean más extensas y también acabar con toda la violencia obstétrica que se da a menudo en la atención sanitaria al parto.
Sí, estoy de acuerdo contigo que hay muchas realidades que nos juntan más que diferencias, ¿no? Em, pero hay una que quisiera preguntarte Sí. cuál es tu observación, cuál es tu percepción, y es el tema de la coparentalidad o el tema del involucramiento de los hombres, de los padres, de las parejas en la crianza. Yo creo que aquí todavía en Latinoamérica es un tema muy pendiente. Nuevamente se ha transformado mucho el rol de la mujer a lo público, pero no en lo privado. Yo que estoy en varios grupos de mamás, es como la crítica constante, ¿no? O sea, como que hay que estarles recordando, como que no hay realmente una cuestión orgánica en la equidad de cuidados de la casa y del niño. No sé si tú ves que hay una diferencia entre Latinoamérica y España con este tema en particular. Bueno, seguramente sí, seguramente es así como tú apuntas. Es verdad que aquí en España también la mayor parte de trabajo de cuidados en relación a la infancia y a las tareas del hogar recae principalmente en la madre, es así. Pero sí que es cierto que en algunos sectores encontramos cada vez a padres más implicados, pero aún hay una desigualdad significativa en relación a quién se hace cargo de la tarea de cuidar al bebé, de cuidar al hijo o a la hija. Y esto lo hemos visto claramente en este contexto de pandemia sanitaria en España, donde cuando se cerraron las escuelas en su momento y estuvimos en cuarentena un mes y medio, pues básicamente eran las madres las que cargaban con este trabajo de acompañar a las criaturas, generando muchos problemas de estrés, de ansiedad, de salud mental, sentirse mala madre, mala profesional. Aquí también hay elementos comunes, pero seguramente en América Latina esta situación es más agudizada. En particular también lo vemos en América Latina con muchas madres que cuidan solas y que cuidan solas porque básicamente el padre desapareció hace tiempo. Aquí esta situación de madres solas existe, pero más fruto de divorcios a veces, pero no se da en las mismas circunstancias que en América Latina. Y añadir también que cuando el padre desaparece es como, bueno, el padre ya no está, pero en cambio si quien desapareciese fuese la madre, todo lo que se diría respecto a ella. Así es. Y otro tema que hay diferencias con América Latina, que antes tú lo señalabas, Paz, son los embarazos adolescentes. Aquí hay una problemática, yo creo, muy importante en América Latina, de aún una cifra muy importante de embarazos entre adolescentes, que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos y yo creo La que eso violencia también, sexual. La exacto, ¿no? violencia sexual. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, claro, es lo que antes comentaba, que una maternidad donde la mujer no ha podido decidir si quería quedarse embarazada o no, no es una maternidad libre y seguramente será también una maternidad violentada y esto también tiene que ver a menudo con desigualdades de clase social y sectores sociales con menos recursos económicos tienen menos información a temas de salud sexual y reproductiva y por lo tanto el derecho a la maternidad, el otro día lo hablaba con unas compañeras mexicanas, pasa por tener derecho a una salud sexual y reproductiva donde tú puedas decidir sobre tu cuerpo. Sí, y con respecto a eso, yo tengo la sensación nuevamente que la pandemia lo visibilizó mucho más. Como el tema de lo que tú decías, la conciliación, el tema de que si es que, por ejemplo, no había con quién dejar a la guagua, lo más probable es que sea la mamá la que haya tenido que abandonar su trabajo, renunciar. Evidenció esta precarización del cuidado también materno. Y nos escriben acá por Instagram y también lo teníamos como una pregunta, que supuestamente el rol de la madre históricamente también va hacia la contención, pero necesitas de un entorno que te contenga para poder contener. Necesitas de un ambiente que te brinde los espacios también políticos, de derecho, los espacios laborales, económicos que permitan que la maternidad, lo que tú decías, no solo será deseada, sino que sea algo llevadero. Entonces yo siento que también, y por ahí va mi pregunta, ¿cómo poder avanzar en temas de cuidados y de contención de la comunidad, ya para que la maternidad pueda ser algo justamente más llevadero y que sea más puesto en la prioridad, en la agenda pública, porque está, como decíamos al principio, muy en lo íntimo, como si la maternidad lo tuviésemos que dejar, acá en Chile decimos pieza en el cuarto, así como que no se vea, que esté como guardadita.
Se oye como un ruido de bomberos, que no sé si es el juguete de un niño No, o si es son los bomberos de no, verdad. no son los bomberos, es una alarma de un auto que está acá al lado de mi casa. Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Y a lo mejor son los niños jugando con los coches. Que podría ser, que podría ser. Mi hijo tiene un coche de bomberos que hace el mismo ruido, suerte que ahora ya se está yendo a dormir, si no también lo oiríais. Entonces, en relación a lo que comentabas, Connie, es muy, muy importante esto que decías, porque la maternidad ya de por sí es una experiencia que no es fácil y nadie nos ha preparado para ella. De hecho, convertirte en madre por primera vez implica poner patas arriba a tu vida anterior, implica un antes y un después, cambia tu cuerpo, la relación con tu cuerpo, la relación con tu pareja, la familia, la relación con las amistades, con el trabajo, nada vuelve a ser igual, es como una explosión. Y nadie te Sí, lo cuenta. Entonces, cuando tú transitas esta experiencia, dices, ¿qué está pasando aquí? Algo estaré haciendo mal porque lo que está pasando no coincide con aquello que me han dicho de la maternidad bonita, fácil, romántica, pero es que el problema no somos nosotras, el problema es este ideal. Entonces, ya de por sí la maternidad es complicada porque pone patas arriba tu vida anterior, marca un antes y un después, tienes a cargo a un bebé que es totalmente dependiente de ti, que necesita de ti y de tu pareja, pero a esto hay que añadirle lo que tú decías, que esta sociedad y este contexto no contiene, no acompaña a las madres, sino lo único que hace es dificultar aún más esta experiencia materna. Porque claro, das a luz con todo lo que implica, con la recuperación necesaria del posparto y a los 3 meses en Ecuador, por ejemplo, o en México, tienes que volver a trabajar. A los 4 meses en España, tú aún estás de posparto. Y si tú quieres, por ejemplo, amamantar a tu bebé hasta los 6 meses en exclusiva, como te recomiendan todas las instancias de salud, ¿cómo lo vas a hacer si tienes estas licencias de maternidad ridículas? Entonces hay un problema entre aquella madre que queremos ser y que nos dicen que debemos ser con lo que realmente podemos llevar a cabo, porque este contexto es hostil a esta experiencia. También lo vemos con las dificultades para tener un parto respetado, las dificultades para estar bien acompañadas y acogidas en nuestra lactancia materna. Los profesionales de la salud a menudo no están actualizados para acompañar las dificultades que puedan surgir al inicio de la lactancia. Enseguida pues te recomiendan que suplementes a tu bebé cuando a lo mejor no es necesario. Por lo tanto, el gran problema es que para que otra maternidad sea posible, o el gran reto es para que otra maternidad sea posible, otra sociedad es necesaria e imprescindible, una sociedad que contenga, que acoja, que abrace la maternidad y por lo tanto la acompañe y la facilite. Sí, a mí me llama la atención lo invisibilizada que está la maternidad cuando es un, una experiencia tan importante en la vida de las mujeres que hemos decidido ser madres. Yo te digo la verdad, yo creo que no he tenido una experiencia más removedora que la maternidad. Creo que nada me ha cambiado tanto, nada ha removido tanto mis relaciones, mi identidad, mi trabajo, mi visión de mí misma. O sea, y es impresionante que siendo un fenómeno tan capital en la vida de las mujeres, no tiene este espacio, ¿no? O sea, no tiene este espacio de discusión, de importancia en las agendas políticas. Y justamente por eso, bueno, eso es una de nuestras visiones desde Maternidades Imperfectas. Y vamos encontrándonos eso, ¿no? Como autoras como tú, gente que estamos repensando, visibilizando estas ambivalencias, poniendo sobre la mesa de derechos. Yo creo que eso es muy importante y mientras más voces seamos las que reclamamos este espacio, porque además ahorita estamos desde el punto de vista de las madres, pero y desde el punto de vista del niño es igual lo más importante, ¿no? O sea, una maternidad bien acompañada finalmente tiene consecuencias directas en el crecimiento de nuestros niños, ¿no? Entonces, de ahí como la importancia del tema. Mencionabas antes, Esther, este casi maleta que viene con la maternidad, es la culpa. ¿Cómo ha sido para ti la culpa? Ay, ¿Cómo ha sido no en te tu... oigo. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? sí, yo ¿Tú te la escucho. oyes? Sí, A ¿Ahí me ver, Paz, escuchan? Ah, yo ya sé no. por qué. ¿Ahí me escuchas? Ah, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Mencionábamos la culpa, como esta mochila, apenas somos mamás, como que viene con el guagua, ¿no?
¿Cómo ha sido en tu experiencia, Esther, la culpa? ¿Has batallado con la culpa? ¿Cómo la has resuelto? ¿Cómo ha sido en tu experiencia materna, en tu propia experiencia? Ujú. Sí, bueno, en relación a la culpa, yo creo que como he trabajado tanto la maternidad desde esta perspectiva política, esto ha hecho que de culpa haya tenido más bien poca. Evidentemente a veces sucede que sientes culpa porque, bueno, necesitas trabajar, escribir en mi caso, y no puedes estar con tu criatura. Y tu criatura tiene que estar o con tu pareja o con otra persona a cargo, ¿no? Y entonces sientes culpa porque querías que estás trabajando, pero te sabe mal porque querías estar con con tu bebé o con tu hijo pequeño. Esto es normal, pero a veces la culpa yo creo que aún está más acrecentada por los mandatos que rodean a la maternidad. En mi caso, al hacer todo un trabajo de deconstrucción de estos mandatos, esto me ha ayudado a sentir mucha menos culpa de la que tal vez a veces sienten muchas mujeres. Porque claro, nos miramos en un espejo de la maternidad donde tenemos que ser madres perfectas y esto es imposible. Entonces nos sentimos culpables por ser mala madre, por no llegar a todo, porque nos quejamos, porque no podemos más, y en cambio esto es normal, este ser mala madre porque no podemos más, porque estamos hartas, es lo más normal del mundo y por lo tanto no tenemos que sentir culpa por esto. Pero también hay muchas mujeres que sienten culpa pues porque no han tenido un parto respetado y han tenido una cesárea a lo mejor innecesaria, pero es que la culpa no es suya, la culpa es de ese profesional que le ha violentado en el parto. O mujeres que se sienten culpables por no tener una lactancia materna hasta los 6 meses en exclusiva, como recomiendo las instancias de salud, dar al bebé más tiempo el pecho, pero es que ¿cómo lo vas a hacer si esta sociedad te lo pone tan y tan difícil? Entonces, las causas de la culpa tienen mucho que ver con este sistema patriarcal, con este sistema que da la espalda a la maternidad. Entonces, yo creo que ser consciente de, por un lado, el carácter político de la maternidad y cómo viene determinada y limitada por esta sociedad hostil a la experiencia materna, nos ayuda a sentir menos culpa. Y también antes, Paz, comentabas, ¿no?, de que es muy invisible la maternidad a pesar de ser una experiencia muy central en la vida de las mujeres, y esto precisamente tiene que ver con este sistema patriarcal que, claro, invisibiliza todo lo que tiene que ver con experiencias de carácter femenino. Y la maternidad es una de ellas, porque hay un carácter biológico de la maternidad que hace que, bueno, ¿no?, tú gestas, tú das a luz y tú amamantas. Aunque más allá de esto, tu pareja debe de contribuir y es importante que lo haga, y un carácter biológico de la maternidad que está innegablemente unido a la mujer, que en el caso de que haya una maternidad biológica, y de aquí que sea tan y tan invisible, tan violentada y con tan pocos derechos a menudo. Y aquí cuando tú asociabas, ¿no?, que esta como discriminación de la madre o invisibilidad de la madre está vinculada también a la visibilidad del niño o la niña, es así, porque vivimos en una sociedad que es muy maternofóbica, que es muy niñofóbica, que por un lado alaba a la madre angelical abnegada, al niño bonito, calladito, sonriente que sale en la publicidad, pero por el otro da la espalda a las necesidades reales de madres y de criaturas. Y si las madres nos quejamos, pues ya molestamos, y si las criaturas lloran, juegan o hacen un ruido, entonces ya son incómodas. Y ser conscientes de este doble discurso del sistema creo que es importante para analizar la maternidad, no desde una perspectiva neutral, como eres madre y ya está, sino desde una perspectiva política, porque lo personal es político, como dice el feminismo, y lo personal viene atravesado por muchas desigualdades y discriminaciones que vienen determinadas por este sistema. Yo quería retomar lo que tú decías, me quedan dos temas que todavía te quiero preguntar, pero uno que no se me vaya a olvidar, con respecto a lo que tú dices, esto de las luces y las sombras también de la maternidad, que también lo hablas en tu libro. Yo recuerdo, ahora que lo dices, que yo no me he sentido más cuidada en mi vida que cuando estaba embarazada. Yo me acuerdo que era como embarazada, me cedían el asiento, me dejaban pasar en el supermercado, una vez me subieron a primera clase en un vuelo, o sea, ya cosas que nunca había vivido en mi vida. Pero nació la Rafa y ya se acabó. Claro. O sea, nació la Rafa, ¿Cómo? se acabó, nació la Rafa y se acabaron todos esos privilegios. O sea, como que era el privilegio de estar embarazada, que era como, no, lo que tú dices, no molestaba tanto, pero cuando ya llegó la guagua, ya no me daban el asiento, ya no me hacían pasar, me miraban con cara de, oye, controla tu guagua en el supermercado, se hacía una pataleta. Entonces, ¿cómo ves tú esto de que, obviamente, tiene que ver con el romanticismo de esta maternidad que te pintan, de que va a ser rosada, hermosa, linda, y cuando llega el momento
volvemos, no existe a lo mejor las condiciones para poder maternar de una manera idónea, como las cosas básicas, siento yo. Sí, hay muchísimas mujeres que expresan lo mismo porque es así y yo creo que esto tiene mucho que ver con el proceso, pienso yo, de infantilización de la madre, con el proceso de reducir básicamente a la madre como un objeto pasivo que es el recipiente de ese bebé. Y mientras la madre pues tiene ese bebé en su vientre, se la tiene que cuidar, porque claro, se asocia el bebé al producto, que muchas veces se habla con estos términos del bebé durante el embarazo por parte de muchos profesionales de la salud en América Latina. El bebé es el producto y entonces la madre es el objeto, es el recipiente, ¿no? Por exclusión. Y de aquí que hay que como tratarla bien, cuidarla. Pero eso es desde una mirada muy condescendiente, es esta idea de, bueno, ¿no? Hay que proteger a la madre. Es un poco esta mirada que tiene estas connotaciones y que hace que la madre embarazada no es considerada muchas veces tampoco como un sujeto por sí mismo, como un sujeto de derechos. Y de aquí, y por este motivo, desde que te quedas embarazada, es verdad que serán estos condicionantes que tú dices y después de dar a luz como que todo el mundo se olvida de ti porque la criatura ya ha nacido y has hecho tu función de recipiente, pero igualmente mientras estás embarazada es como que todo el mundo te trata de una manera como casi si fueses una niña. Es como todo el mundo sabe más de tu embarazo que tú, el médico o la comadrona va a ser la que sabrá cómo gestionar ese embarazo, y si tú en un momento dado de tu embarazo tú empiezas a querer decidir sobre ese embarazo, a partir de ese momento ya no se te va a tratar tan bien. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, con el tema del derecho al aborto. Imagínate que tú que te quedas embarazada y al cabo de poco tiempo dices, no, es que tengo que abortar a mi hijo por la razón que sea. Entonces, como que ya no se te va a tratar tan bien porque tú estás pidiendo decidir sobre tu cuerpo, ¿no? O si tú vas a la comadrona o al ginecólogo y te dice, bueno, te tienes que tomar estas pastillas para el embarazo y tal, y tú dices, no, no, es que no me las quiero tomar porque no estoy de acuerdo, entonces ya no te van a tratar tan bien. Por lo tanto, se te trata bien desde el momento en que se te infantiliza, se te trata como una niña de manera condescendiente. Forma parte, yo creo, de esta mirada romantizada y patriarcal a la maternidad, donde básicamente dejamos de ser como sujetos de derecho para pasar a ser como objetos pasivos. Esta es la conclusión a la cual he llegado yo. Que bueno, pueden haber otras miradas, pero bueno, yo diría que es un poco fruto de todo esto. Sí, sí, todos estos imaginarios, ¿no? Que le atraviesan a la maternidad. Que ahora hay otros, ahora también hay como esta maternidad como, no sé, como el bicho raro de los millennials, ¿no? O sea, como la madre agotada. Ahora yo veo que también hay estos otros imaginarios que antes la romantizaban, ahora como que la echan al piso también, ¿no? Y creo que eso es también lo importante de la voz de las mujeres, que las mujeres puedan, y tú mencionas varios ejemplos en tu libro, ¿no? Desde escritoras, poetisas, directoras de cine, que de alguna manera pueden poner esta maternidad, a veces empoderante, a veces desempoderante, a veces gozosa, a veces no tan gozosa, o sea, poder tener como esta diversidad de representaciones de la maternidad, ¿no? Quiero hacer eco además de un comentario de Mona, de Jazmín. Hay muchas personas comentando, les agradecemos. No podemos, hay comentarios que Sí, no hay los muchos traigo. comentarios. Yo Sí. lo veo por Instagram que hay muchos. En Facebook no lo puedo ver. Pero En bueno, Instagram hay muchos, hay algunos que ya se van resolviendo en la conversación, algunos que les vale. podemos traer. Y justamente quiero traer este de Mona de Jazmín, ¿no? Que habla que la maternidad también es transitar por diferentes etapas de los hijos, es como una experiencia que se actualiza a cada rato, ¿no? O sea, como una cosa es tener al guagua en la panza, otra cosa es los primeros 6 meses del año, los 2 años. Y un poco por ahí va mi pregunta también, ¿no?
De alguna manera tu libro está enfocado como a estos primeros años de la maternidad, ¿no? O sea, al embarazo, mencionas, y a realidades conexas, ¿no? La infertilidad, dar la teta, el parto. Ahora que ya eres mamá de un niño de 6 años, nuestros hijos tienen 4 años, ¿cuáles son estas nuevas realidades que ves ya con niños, digamos, ya como madres de la primera infancia, ya con niños más grandes, desde una perspectiva feminista? ¿Cuáles son estos temas prioritarios importantes de conversarlos ya con niños un poco más grandes? Sí, bueno, puede parecer que sí, pero hay muchos temas que siguen allí presentes. El libro Mamá Desobediente está dividido como en 3 grandes bloques. Un primero sobre, bueno, tú lo has leído, Paz, de maternidad. Y claro, cuando allí yo hablo de la culpa, por ejemplo, de las contradicciones como madre, esto es algo que sigue presente, tenga tu hijo 1 año o tenga 4, 5 o 6. La culpa está allí y las dificultades también para conciliar empleo y crianza. Hay una serie de elementos, por lo tanto, que nos van acompañando a lo largo de nuestra maternidad, porque básicamente tengas a un bebé o tengas a un niño de 4, 5 o 10 años o un adolescente, esta persona es una persona dependiente de ti y tienes que dedicar un trabajo de cuidados hacia esta persona. Sus necesidades cambian, pero es una persona que está a tu cargo y por lo tanto esto genera unas contradicciones en relación a un sistema que da la espalda a este cuidado y a esta vulnerabilidad humana. Es así. Hay, por lo tanto, unos elementos de continuidad y evidentemente el libro tiene otro apartado sobre el parto, que aquí es cierto que está más focalizado en este periodo, donde yo hablo de la violencia obstétrica, del parto natural, de lo que significa, de la pérdida gestacional, pero hay elementos, cuando hablamos del parto, a veces lo focalizamos en el parto o cuando tienes una pérdida gestacional, que yo también hablo de mi experiencia personal en eso, pero es que el momento del parto o cuando tienes una pérdida gestacional, esto te acompaña después de tener a tu hijo o después de tu pérdida y es algo que sigue allí presente y si tú has tenido un parto traumático o una pérdida gestacional donde no has podido gestionar tu duelo, esto sigue presente allí en tu maternidad. Por lo tanto, a veces, aunque puede parecer la maternidad como compartimientos estancos, vinculados más a las necesidades de la criatura, en realidad la experiencia personal, hay elementos de esta experiencia, como digo, vinculados a la culpa, vinculados a una experiencia que puede haber sido traumática con el parto, que te acompañan, ¿no? Creo que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Y luego hay una parte del libro vinculado a la lactancia materna, que esto sí que está más focalizado en un periodo determinado, aunque la lactancia puede ir de los pocos meses de vida hasta más de los 2 años, ¿no? Lo que sí que veo de diferente y que no incluye el libro, aunque el libro iba a tener un cuarto apartado más de crianza, pero claro, y el libro llevaba 300 páginas, los editores estaban escandalizados y tuve que parar. Y que bueno, en todo caso ya lo dejaré para más adelante cuando tenga tiempo, porque con todos los temas de América Latina es complicado de promoción. Hay temas vinculados más a cómo acompañas tal vez desde una perspectiva feminista a tus hijos en su desarrollo, cómo los acompañas desde el punto de vista de tener en cuenta sus necesidades específicas, que esto es un debate y esto está, hay muchas profesionales que trabajan en esta dirección de visibilizar las necesidades de las criaturas, unas necesidades para las cuales no nos han educado para acompañarlas correctamente, porque hemos tenido a veces experiencias de educación violenta y esta sociedad tampoco nos educa para reconocer las necesidades de niños y niñas. Pero si los queremos educar también desde una perspectiva feminista, es decir, en igualdad de derechos, que puedan escoger libremente su sexualidad, para esto tampoco estamos preparados y son cuestiones que se te plantean evidentemente en la medida que la criatura va creciendo. Como evitar que en estereotipos de género a la hora de educarlos y acompañarlos. Sí, me gusta mucho esto que dices de no separar como según las necesidades del niño, porque es verdad que la experiencia materna es como un todo, ¿no? Y algo tan puntual como como puede ser el parto, la lactancia, o sea, es una experiencia de vida. Puede sonar esencialista, pero para mí el parto es la experiencia más poderosa que he tenido en mi vida. O sea, me sigue informando de muchas cosas, de quién soy como mujer, ¿no? A lo largo de mi vida, o sea, fue como tan importante que no es un periodo en específico, o sea, me constituyó de alguna manera, ¿no? Entonces creo
es bonito verlo así, como a la experiencia Sí, sí, materna. también lo comentaba, no, es como dices, y también lo comentaba por el feedback que he recibido de muchas mujeres. Lo comentaba porque a raíz de que me han escrito mujeres que a lo mejor hace tiempo que dieron a luz, pero ves como estos elementos se repiten en madres que tienen un bebé, madres que tienen una criatura de 4 o 5 años, o incluso madres que ya tienen, porque me he encontrado mujeres que han regalado el libro a sus madres, que a lo mejor Ajá. estamos hablando ya de madres de 50, 60 años, donde allí también a veces hay una serie de heridas abiertas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que cambia es las criaturas que van evolucionando y tienen necesidades específicas a cada edad, pero nuestra experiencia materna tiene una serie a veces de elementos que pueden tener una continuidad y a veces de experiencias que no hemos podido sanar porque no nos ha estado permitido sanarlas. Desde el momento que no se reconoce la violencia obstétrica o no se reconoce una pérdida gestacional, o mujeres que han sufrido también algún tipo de abuso que luego repercute también en esa experiencia como madres, etcétera. Sí, y con eso yo también te quería hacer como una última pregunta, porque no quería como abandonarla, porque también está dentro de lo que nos escribían en Instagram, que tú lo has nombrado varias veces, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Cuando yo tuve a mis 2 guaguas, pude hacer un plan de parto, y agradezco a quienes me acompañaron y me dijeron que existía un plan de parto, porque yo antes no sabía qué era eso. Y yo me puse súper dura en hacer y busqué muchos ginecólogos para que encontrar a la ginecóloga que respetara ese plan de parto. Y al igual que La Paz, yo siento que tuve experiencias transformadoras de parto. Pero el parto también puede ser una experiencia absolutamente traumática, porque el rol y la potestad está en el doctor o la doctora, que pareciera que es el que sabe. Y se desconoce la sabiduría de tu cuerpo, la sabiduría propia que traemos nosotras como madres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú cuando hay un estado o hay un cuerpo médico que te desprotege, que hace valer su voz por sobre la tuya? Y quiero también unirlo a una pregunta que ponen acá, que ocurrió en Chile, que me imagino que estás enterada, que ocurrió que alrededor de 100 mujeres quedaron embarazadas por una falla en un lote anticonceptivo que repartió el Estado. Y esas mujeres hoy quedaron embarazadas no por decisión, sino que por una negligencia, y están imposibilitadas, no pudieron abortar. Muchas decían, como este bebé yo no lo quise. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esta violencia obstétrica o este estado que no te protege, como en el ejercicio, volvemos a lo mismo, libre de la maternidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental visibilizar que la violencia obstétrica existe, porque la hemos normalizado hasta tal modo que consideramos que aquello que es constitutivo de violencia obstétrica es normal, porque nos han dicho que parir es que te obliguen a dar a luz sola, ahora tenemos que parir con mascarilla, que nos insulten, nos falten el respeto, nos digan que estamos pujando mal y que vamos a matar a nuestro bebé, que te hagan una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, nos han dicho que parir es que tal vez sufras un parto instrumental que era prescindible, que te separen de tu criatura nada más nacer, que te impidan amamantarla, todo esto nos han dicho que es parir, y muchas mujeres transitan el parto de este modo. Y si encima se quejan, les dicen, ¿de qué te quejas? Porque tienes un bebé vivo y tú estás bien. Pero claro, tú has sufrido violencia física y psíquica, y esto ha dejado una huella en el parto y va a dejar una huella posteriori, porque desde la psicología perinatal queda constancia de cómo el momento del parto es un momento muy sensible y lo que tú vas allí va a dejar huella a posteriori y en tu posparto. Entonces creo que es muy importante evidenciar y visibilizar esta violencia obstétrica. Esto que ahora yo citaba es violencia. Si una mujer la ha sufrido, que nos está escuchando y ha pasado por eso, es víctima de violencia obstétrica. Y es muy importante ser consciente que ha sufrido violencia obstétrica para pasar de víctima a superviviente, para poder sanar esa herida, para ser conscientes de que si tú tal vez has sufrido depresión postparto, a lo mejor es porque has tenido un parto traumático, es porque a lo mejor te han separado de tu hijo durante horas tras nacer y no has sabido nada de él o ella y pensabas que incluso se encontraba mal. Esto, claro, impacta a posteriori en el posparto. Y de aquí que creo que es fundamental hablar de violencia obstétrica para poderla erradicar y para sanar las heridas que esas mujeres han sufrido y tienen. Y aquí hay que contar con los profesionales de la salud, que muchas veces se sienten amenazados o cuestionados cuando tú hablas de violencia obstétrica,
pero ellos deberían de ser los primeros interesados para acabar con estas prácticas, porque también hay profesionales de la salud, hay parteras que cuando ven estas prácticas huyen de los centros hospitalarios, no quieren atender más partos porque también salen traumatizadas viendo el maltrato hacia las mujeres que están dando a luz. Por lo tanto, yo creo que es una gran lacra que hay que erradicar. En el libro Mamá desobediente digo que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y es una de las últimas fronteras de la violencia de género porque la hemos normalizado. Entonces yo creo que es muy importante hablar de ella para poder ponerle fin. Sí, nombrarla, ponerle nombre. Sí, exacto, nombrarla y poderla identificar. Sí. ¿No? Es decir, y las Naciones Unidas reconoce que todo esto de lo que ahora hablamos es violencia obstétrica. Necesitamos leyes, pues, que acaben con esta violencia obstétrica y que permiten que toda mujer, al margen de su clase social y su raza, pueda tener un parto respetado. Porque al final, ¿qué mujer puede tener un parto respetado? Aquella que se puede pagar una dula, aquella que pueda contratar una determinada obstetra. Necesitamos que la sanidad pública acoja partos respetados para todas las mujeres. Así es, así es. Bueno, vamos cerrando. Gracias a todas las personas que nos escriben, que ponen los comentarios, por ser parte de esta comunidad. Y bueno, nos gusta cerrar este capítulo con 3 ideas fuerza. Así que cada una va a decir una idea fuerza, la más importante de esta conversación. Vale, así que empieza, Cone. Bueno, para mí la idea fuerza es esto que tú hablaste de que la maternidad nos da vuelta, de que tiene su luz y su sombra y que es hora de dejar de romantizarla para ponerla en la esfera pública con todos los bemoles que tiene, como eso, como sacar la maternidad a la luz. Para mí, yo me quedo con esa idea de hoy. Paz, ¿con qué te quedas tú? Voy a decir una idea nueva que se me vino en esta conversación y es esta posibilidad como de sanar para atrás y para adelante cuando comenzamos a hablar con honestidad desde los derechos de la maternidad. O sea, no solo son nuestros hijos, también pueden ser nuestras madres. Y a mí me ha pasado con mi mamá. Yo creo que mi mamá, por ejemplo, vivió una maternidad mucho más impuesta, ciega. Y al escuchar como todas estas conversaciones, ella comienza a mirar su historia de maternidad también. Entonces, eso me parece no solo somos nosotras, es atrás y hacia adelante, eso me gusta mucho. Maravilloso. Bueno, y por mi parte yo diría que la maternidad debe ser feminista, debe de ser una maternidad libremente elegida, que cuente con derechos, porque si no es una maternidad de este tipo, ¿de qué maternidad estamos hablando? De una maternidad donde las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, de una maternidad violentada, una maternidad impuesta, una maternidad donde se reduce la mujer a madre, una maternidad a cargo exclusivamente del sexo femenino. Yo creo que esta maternidad no nos representa y por lo tanto reivindico una maternidad feminista, que es una maternidad donde mi embarazo, mi parto y mi lactancia mando yo, una maternidad que yo elijo, una maternidad que es compartida con mi pareja, si es que la hay, y que es una responsabilidad de todos, de mujeres, de hombres y de la sociedad en general, y que debe ser una maternidad que podamos vivir con derechos, porque si no tenemos derechos garantizados, estas necesidades se convierten en privilegios y aquí el feminismo tiene que defender a las madres, tiene que defender a la maternidad y tiene que defender el derecho de todas las mujeres con hijos para que puedan criar libremente, sin violencia y que puedan, por lo tanto, tener una experiencia materna gozosa y satisfactoria. Uy, qué hermoso, me voy inspiradísima, me voy feliz. Quiero agradecerte mucho, Esther, por haber dicho que sí. Inmediatamente te mandamos el correo y dijiste ya, yo participo y estábamos esperando hace mucho este encuentro. Quiero agradecerles a las muchas personas que se conectaron a través del Instagram, de Facebook, los comentarios, eso que nutre, eso que hace sentir comunidad, como sentir que estos temas nos tocan a todas y que estamos en un momento en donde hay que hablarlos, hay que visibilizarlos. Así que invitarlos a todas. No, acaba, bueno, iba a decir, iba a decir también Sí. que ahora he visto gente de Argentina y tal, he visto, bueno, que si hay personas interesadas en el libro, en Mamá desobediente, digo, bueno, aprovecho para hacer algo también de publi. Claro, Eso claro. que hemos comentado el libro, ¿no? Pero digo, hombre, si mujer, si hay personas que les interesa el libro, que sepan que se encuentra en Argentina, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en México, en Uruguay,
en prácticamente todas las librerías y que se puede pedir fácilmente, y si no por ebook. Lo digo para aprovechar que si hay personas que les interesa el libro, que sepan que fácilmente lo pueden encontrar en las librerías de todos estos países. Esther, ¿cómo te encuentran en las redes? Las personas que hoy, ahora, por ejemplo, se conectaron y a lo mejor no te conocían, ¿cómo te pueden seguir? Bueno, los que están siguiendo por Instagram ya me habrán localizado, es Esther Vivas Esteve, y por Facebook también mi dirección de Facebook es Esther Vivas Esteve, que es mi segundo apellido, y allí también cuelgo mucho de los contenidos de reflexiones que hemos estado hablando ahora y que es una manera también, ¿no?, de acompañar y apoyar a las madres, porque es lo que vosotras antes, creo que Paz lo decía, cada vez somos más las que desde diferentes ámbitos hablamos de esta maternidad real, de esta maternidad con luces y sombras que es tan importante nombrar para reconciliarnos con la propia experiencia materna. Así que un placer muy, muy grande estar ahí con vosotras, con Maternidades Imperfectas, por el trabajazo que hacéis con vuestro podcast, Instagram, Facebook, de todo desde hace tantos años, que llevar 3 años, 3 temporadas, me imagino que no es nada fácil. Así que, bueno, reconocer este trabajo imprescindible que hacéis, y un placer y un honor haber estado hoy aquí con vosotras, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y bueno, en una semana vamos a compartirles los enlaces para el podcast. Si lo quieren volver a ver o recomendar, ahí tenemos también en ese formato. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Esther. Ha sido un honor conocerte y seguimos en contacto. Y gracias a todos. Claro que sí. Gracias a todos y acompáñenos el próximo miércoles, que tenemos una invitada que yo ya vi, hizo un live solamente les voy a dar un pequeño spoiler. La invitada que tenemos la próxima semana es chilena, hizo un live ya con la Esther. Solo con, si la Esther ya sabe quién es, bueno, una tremenda también mujer que habla de los derechos, de las maternidades, del feminismo, así que próximo miércoles están todos invitadísimos a volver a vernos acá en Instagram y en Facebook. Así que besitos a todos y nos vemos. Cuídense. Chao a todos. Chao. 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 Vale. Ya está esto, ¿vale? Que es Leslie, es Leslie quien va a... espera, que me subo el volumen de aquí. Espera, que ahora. Espera, sí. Ahora ¿me escuchas? Sí. Ah, vale, es que ahora... que es Leslie quien va a estar con vosotras. Es fantástica, Leslie. Bueno, tiene un poderío increíble, increíble. Totalmente, así que bueno, mi querida, muchas gracias. Bueno, quedamos así en contacto, cualquier otra cosa me decís y... Totalmente, cuídate. Nos vemos por las redes. Venga, chao. Chao.